¿Avancemos nosotros? Avancemos. ¿Avancemos? Que se vayan añadiendo lo más puedan. Exactamente. Y si no, como dice la canción, no me impidas a mí. Si tú no vas, no me impidas a mí. ¿Ah? Hermano Salvador, ¿nos puede dirigir, por favor? En un momento de oración. Con mayor gusto, Pastor Cristian. Dios, estamos en tus manos en esta noche. Y gracias, Dios, por tenernos la paciencia, Señor. Solo tú lo haces por el amor que tú nos tienes. Señor, en este día yo te pido, precioso Señor, para que estés tocando los corazones de las personas que hacen falta, Señor, los traigas. Dios, así como hiciste con nosotros, Señor, que toques vidas y corazones, Señor, que vengamos todos al crecimiento espiritual, Señor. Requerimos tu presencia, Señor. Tú eres el invitado especial en este día, Señor. Si tu Espíritu está con nosotros, se van a producir hechos hermosos en nuestras vidas. Dios, estamos en un tiempo, Señor, de dificultad, pero sabemos, Señor, que tú no nos abandonas, que tú estás ahí con nosotros. Dios, en este momento, gracias por las personas que se han conectado y que los que se van a conectar. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, acercarnos más a ti. Y eso es lo que anhela nuestro corazón en este momento. Padre, gracias por bendecir a todos y cada una de las personas que estamos interesadas en este momento, aprender más acerca de tu palabra, acercarnos cada día más. Señor, te pedimos, precioso Señor, que ministre nuestras vidas, Señor, para que podamos tener el conocimiento, para que podamos tener la sabiduría y la sapiencia, Señor, para compartir esos conocimientos que tú nos das en este momento. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano. La hermana Cristina tiene problemas con su audio, pero igual está participando. Esta parte vamos a retomar lo que es la clase número 5 para hacer un repaso, porque vamos a tomar un par de cosas más adicionales, porque ya hemos visto lo que es la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, y dentro de la conversión vimos lo que era la fe y la salvación. Y ahora vamos a ver la justificación. Justificación, ¿qué es justificación propiamente tal? La justificación, y eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver el concepto en el Antiguo Testamento, vamos a ver el concepto en el Nuevo Testamento, la doctrina antes de la Reforma, la doctrina después de la Reforma, la naturaleza y característica de la justificación mediante la resurrección de Cristo. No solamente, mis hermanos, mis hermanas, no solamente Cristo nos justifica con la crucifixión, sino que nos justifica con la resurrección, porque sin resurrección no tendríamos esperanza. Dato importante, sin resurrección no tendríamos esperanza. Por eso nuestra justificación va contra la resurrección, la muerte y resurrección. Si solamente predico a Cristo muerto, estoy predicando la mitad del Evangelio, porque la mitad del Evangelio es eso, llega hasta ahí, pero después de eso viene la resurrección, y esa resurrección es el punto principal de nuestra fe, porque nuestra fe se fundamenta ¿en qué? En que vamos a resucitar, ¿o no? Porque nosotros decimos que nuestros hermanos antiguos duermen, no están muertos, ellos duermen. Y eso también lo podemos ver, después lo podemos analizar en el libro de Isaías 61, cuando Cristo toma el rollo, lo abre y empieza a explicar a lo que había venido. Después viene un pedazo del capítulo donde habla sobre la segunda venida, en donde viene a establecer un juicio, pero después viene a decir, vengo a ordenar a los que van a vivir en Sión, vengo a ordenarlos, esto, vengo a ordenarlo. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos. Todos somos imperfectos, todos tenemos fallas, pero tenemos dos cosas principales. Uno que es la salvación y otro que es la justificación.
La justificación con respecto a la fe y la justificación y los oponentes a esta. Si nos vamos al término en el Antiguo Testamento, no sé si ven, hay más gente esperando. No. No se ve más gente esperando. Ya. Entonces, si nos vamos al término de justificación en el Antiguo Testamento, es itzdik. Itzdik. Así se escribe, ¿ya? Pero eso quiere decir que jurídicamente es una declaración jurídica que es el estado de una persona en armonía con las demandas de la ley. Eso es la justificación en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es entregar los estatutos en Éxodo, va Dios junto al pueblo de Israel y dice, yo quiero que ustedes se santifiquen, les voy a entregar mis estatutos, mis mandamientos, el pueblo se acerca, acampa alrededor del tabernáculo, del monte de Dios, y acampa, se santifican, y Dios lo que hace, le entrega las tablas de la ley, y le empieza a dar todas las ordenanzas de la ley. Tienen que ser santos para que puedan no morir, porque Dios es santo. Por lo tanto, si Dios es santo, el pueblo que anda buscando Él también tiene que ser santo. Entonces, Él establece una cantidad de leyes para que el pueblo pueda buscarle, adecuarse, permanecer en su palabra. Interesante. Todas las leyes, ustedes, en el caso de los hermanos de Chile, los hermanos de Colombia, que aquí hay ya tres de Colombia, ustedes van a su biblioteca del Congreso y preguntan por las leyes, y ustedes se van a dar cuenta que las leyes de todos los países, sobre todo el Código Civil, son muy parecidas, porque en este caso, haciendo un comparativo, para que se entienda, todos en Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, el Código Civil, ¿quién lo escribió? En Chile, Andrés Bello. En Colombia, Andrés Bello. En Venezuela, Andrés Bello. En Perú, Andrés Bello. En Argentina, Andrés Bello. Cuando uno toma, ustedes no han hecho el ejercicio, pero yo lo hice, ¿ya? Toman todos los códigos civiles y usted se dice, oh, este mismo artículo que es número 8 en la otra constitución, es el artículo número 11, y en la otra el artículo número 10, y en la otra el mismo artículo número 8. Y es casi igual, es casi igual. Y pasa exactamente lo mismo con las leyes. Si uno mira las leyes que el ser humano ha creado, son muy parecidas a las leyes que Dios instauró para el pueblo de Israel. Este decálogo de leyes que Él dio generó todo un proceso de legislación para el ser humano. Ahí tenemos con respecto a la desnudez, como la forma con que yo tengo que llegar al altar, sobre la violencia contra los esclavos, la violencia contra los extranjeros, el amo y el dueño con el esclavo, la ley de restitución. Si yo le rompo un plato a mi hermana Cristina en su casa, hay una ley que se llama la ley de restitución, que yo tengo que reponerle el plato, ¿ya? O así, en mucho, ¿qué pasa? Que si alguien comete alguna falta, repone el dinero, repone el bien o paga con cárcel. Y las leyes que uno ve en el libro de Éxodo son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Son en base a restituciones. Pero sí, en el artículo 23, en el capítulo 23, habla sobre 3 grandes fiestas anuales. Es decir, esas 3 grandes fiestas involucran todo un proceso de estructura para visualizar al Mesías que viene. Al finalizar, el judaísmo tanto la extrae de la Torá escrita como de la oral. El judaísmo
el misbot, que son, sumando todas las leyes que instauró Dios y las leyes dadas también por la gente, en el sentido de considerar y al mirar los escritos decir, esto es una ley. Determina que son 613 leyes las que están en el Antiguo Testamento. Entonces, dice, va a ser justo la persona que cumpla esas 613 leyes. Entonces, si nos vemos nosotros mismos, nosotros como un espejo, al vernos a la ley, Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno, porque todos hemos pecado. Todos hemos transgredido la ley de alguna forma. Por poner un ejemplo, no sé cuántos de ustedes han visto la película El Mercader de Venecia. Está en YouTube, está en español. Ahí abajito se los dejé, ¿ya? El Mercader de Venecia fue escrito por William Shakespeare, contemporáneo de Martín Lutero. ¿Y qué hace él? Hace una representación de lo que sucedía en el tiempo de la Reforma. Y esto es una prueba típica de lo que sucedía con respecto al cumplimiento de la ley. No les voy a contar toda la película porque si no, no va a tener ningún chiste, no va a ser muy entretenido después verla. Pero les comento, el judío que se encuentra ahí presta un dinero a un mercader de Venecia. Por eso se llama el Mercader de Venecia. Y hacen un escrito en donde dice que él no le va a cobrar intereses, pero sí le va a cobrar 1/4 de libra de carne, en caso de que no pague. Entonces, ¿qué sucede? Él, con el dinero que le presta el judío, hace un negocio, manda unos barcos, los barcos se hunden y pierde todo. ¿Y eso qué produce al final? Que él deba el dinero y no pueda pagar. Pero ¿por qué este odio de pedirle un trozo de carne de él? Es porque él previamente lo insultó por ser judío. Entonces, cuando llega el proceso de cobro, llegan al juzgado. Y el judío dice, yo me quiero cobrar mi 1/4 de carne de la parte que yo decida. Y le dice el juez, sí, eso es lo que dice el papel, usted cóbrese su 1/4 de carne. Y él saca un filo de un cuchillo y va a cortar el trozo de carne del lado del corazón, y el juez va y le dice, pero un momento, acá dice que usted va a cobrar 1/4 de carne, pero la ley dice que ningún judío puede derramar sangre de una persona de un gentil, de una persona que sea italiana. Por lo tanto, usted tiene que sacar la carne sin tocar una gota de sangre, porque si no, usted se va a ir preso. Y le dice el mercader, le dice el judío, pero es que eso no, es imposible. No puedo sacar la carne sin cortar y sacar sangre. Pero esa es la ley. Usted está pidiendo la carne, pero la ley dice de que si usted le saca sangre a un italiano, usted se va preso y pierde todo. Bueno, hasta ahí nomás les voy a contar. Pero entonces, feliz día, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo mismo con la ley judía. La ley judía era tan estricto su formato que generó un tiempo tan bullado de problemas dentro del pueblo de Israel, que si vamos al libro de Samuel, el libro de Samuel, Samuel 1, primera de Samuel, dice inclusive que Samuel todo el tiempo vivió haciendo juicios, a tal punto
que recorría todo Israel haciendo juicios, después llegaba a su casa y seguía haciendo lo mismo. Incluso ni siquiera tenía tiempo para ir a Jerusalén, ni tampoco tiempo para ir a la sinagoga para poder adorar a Dios tranquilo, que tuvo que construir un altar en su casa, porque no tenía tiempo. Era tan absorbente el pueblo de Israel al querer cumplir la ley para ser bueno, que producía el efecto contrario. En vez de ser una ley que los lleve hacia la santidad, lo estaba llevando a ser esclavos de la ley. Teniendo esto en mente, uno puede entender por qué cuando... Oh, se cayó. Teniendo esto en la mente, ahora uno puede entender por qué cuando Moisés... Un segundito. Y ahí está. Ahí de nuevo. Ahora, teniendo esto en la mente, podemos entender por qué Moisés estaba tan agobiado con el pueblo. Y ahí podemos entender Hebreos 11 cuando dice sobre Moisés, sobre los personajes de la fe. No dice que Moisés está dentro de la nómina de los personajes de la fe porque abrió el Mar Rojo, porque sacó al pueblo de Israel, sino porque aguantó al pueblo. Aguantó al pueblo. ¿Cuántas veces los pastores, Pastor Rubén, cuántas veces usted como pastor, nosotros como líderes tenemos que aguantar a la gente? ¿Cuántas veces? Todo el ¿Amén? tiempo, a cualquier hora, eso no hay tiempo para muchas cosas. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que se ve muy reflejado usted, Pastor Rubén, en lo que le pasaba a Samuel, que no tenía tiempo ni siquiera para estar tranquilo en su casa. Versículo 17 decía, en su casa igual seguía juzgando, que incluso se obligó a edificar allí, en su casa, un altar a Jehová. No tenía tiempo ni siquiera para ir a Jerusalén, no tenía tiempo para ir a la sinagoga, no tenía tiempo para ir al Sanedrín, no tenía tiempo porque lo absorbía. Entonces, teniendo en consideración esto, podemos ver de que nadie podía ser justificado por la ley, porque la ley era demasiado estricta. Hay que recordar, Josefo, anótenlo por ahí si quieren anotarlo, Josefo, que es el historiador judío por excelencia, que podemos manejar información muy fidedigna, establece que más o menos en el mismo tiempo de Jesús, o 50 años antes o 100 años antes de Jesús, aproximadamente, existían dentro del pueblo de Israel 6.000 fariseos. 6.000 fariseos. Y cada uno se autodenominaba maestro. Y para que alguien sea maestro, necesitaba a lo menos tener 10 alumnos. 10 alumnos. Por eso a Cristo le decían rabí, porque él tenía 12 alumnos. Y cuando Cristo no podía tener no podía tener los 10 que necesitaba para impartir una cátedra, se iba a la orilla del mar donde estaban los pescadores, donde estaba la gente, pedía un bote y había más gente. Por eso es tan importante tener un poco claro lo que es el sistema judaico, para poder entender el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento ya no somos justificados por la ley, sino que ahora cambia el concepto a un concepto griego. Yo antes, en el judaísmo, yo tenía que cumplir toda la ley para ser nombrado justo. Ahora, en el Nuevo Testamento, me dice que soy justo
Porque Cristo, que cumplió toda la ley, me hace justo al momento en que yo acepto lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y sobre esa cruz se hace la justificación de mis pecados, y sobre esa cruz se hace la redención de mis pecados. Por lo tanto, si yo quiero ver qué es la justificación, el libro máximo, si no hubiera ningún otro libro en el Nuevo Testamento y solamente tuviéramos el libro de Romanos, con ese solo libro nos bastaría para ser salvos. Solamente entendiendo el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos, ¿qué nos llama en sí? En el capítulo 1 dice, señores, hermanos, hermanas, todos somos culpables. Todos somos culpables. Nadie pudo establecer ser justo delante de la ley. Por lo tanto, capítulo 2, no somos justos delante de Dios, ni los judíos, ni los gentiles. Nadie, porque nadie va a poder cumplir las leyes. Nadie es apto para estar delante de la presencia de Dios. Nadie, nadie, nadie. Por eso, el capítulo 3 de Romanos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Capítulo 4 habla sobre la justificación, pero ahora no por las obras, sino por la fe. No por las obras, sino por la fe. ¿Por qué criticaba tanto Cristo a los fariseos? Porque ellos se apegaban a la letra de la ley, pero no al espíritu de la ley. Pero no al espíritu de la ley. Piensen ustedes de que cuando hablamos del espíritu de la ley, es lo que a Cristo le dijeron. ¿Cuál es el máximo de los mandamientos de Dios? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo mandamiento es, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo amando a mi prójimo, no lo voy a matar. Yo amando a mi prójimo, no le voy a quitar su esclavo. Yo amando a mi prójimo, no le voy a robar. Yo amando a mi prójimo, no le voy a quitar a su esposa. Yo amando a mi prójimo, no le voy a quitar sus animales. Por lo tanto, amando a mi prójimo, cumplo el resto de las leyes. Entonces, el capítulo 5 de Romanos nos dice, por eso somos justificados por la fe. Porque ya el término de justificación no es cumplir la ley, sino que es dikaios, justificación, el acto de justificar, de denominarte a ti y a mí justos, absueltos de la ley. Es el acto de Dios que declara que el hombre queda libre de la culpa de la ley y es aceptado delante de él. Es decir, yo entrego a Cristo mis culpas y Él lo que me entrega es justificación. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este concepto es durante toda la iglesia primitiva. Se genera todo este concepto durante la iglesia primitiva, pero después se transforma en este movimiento llamado Iglesia Católica Romana Apostólica, y ellos empiezan nuevamente a generar que antes de la Reforma todo el proceso de salvación tenga que ser por las obras. Y ha sido, y todavía sigue siendo, parte del Concilio de Trento en el 1545 al 1563, donde ratifican esto, en donde la iglesia a través, y las personas a través de la iglesia y las personas a través de la iglesia, hacen que todo el trabajo salvífico sea por las obras, una cooperación mutua para ser aptos. Y quien diga lo contrario
ellos dicen sea anatema. Anatema en el concepto latín que quiere decir excomulgado, que no recibe comunión, que está prohibido. Y sobre lo mismo generan todo un proceso de que todo tiene que ser a través de la iglesia. La iglesia canalizada para eso. Por eso, Martín Lutero llama a que volver al canon bíblico original diciendo el justo por la fe vivirá. Tal cual como lo estaba diciendo el Nuevo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Porque uno toma el libro de Romanos y se da cuenta de todo ese proceso. Después el libro de Romanos, después del versículo 8, empieza a hablar con respecto a vivir en el Espíritu, después empieza a hablar los frutos del Espíritu, después empieza a hablar todo el proceso, todo lo que tengo que hacer, todos mis deberes que yo tengo que hacer como cristiano para mostrar esto que es Cristo. Esta imagen que ustedes ven ahí es la que mejor nos representa cómo nos ve Dios para ser justos. Él nos ve tal cual yo hago ahora. Yo tomo este libro, me escondo detrás del libro. Ustedes no me ven, pero me escuchan o no. Obvio que me escuchan. Entonces, es lo mismo que pasa con nuestra vida espiritual. Dios ve nuestra vida, pero ve a Cristo que nos justifica. Y escucha mis oraciones porque yo oro vi a Cristo, a Dios. Y Dios, vi a Cristo, está conmigo. Porque nosotros no somos aptos para estar delante de la presencia de Dios. Esto también lo podemos ver muy claramente en el libro de Isaías y con el apóstol Juan. Isaías, que no conoció la salvación, tuvo que venir un carbón encendido desde el altar de Dios para limpiar su boca. Pero cuando vemos a Juan en Apocalipsis, en ninguna parte él es santificado de la misma forma. ¿Por qué? Porque él ya es justo para estar delante de la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Por eso le dice el Cordero inmolado. Entonces, al momento de que Cristo se manifiesta vía el Espíritu Santo a Martín Lutero, volvemos al canon original, que es este tipo de justificación. No la justificación por la ley, sino la justificación por la gracia. Y lo que tenemos en sí, nosotros debemos hacer actos demostrativos de nuestra fe, pero no porque queramos ganar el cielo, no por querer ser salvos, sino hacemos los actos porque ya somos salvos para mostrar las bondades de Dios. La naturaleza y la característica de la justificación en sí es un acto judicial de Dios donde Él declara tres cosas fundamentales. Una, la justicia tiene como base a Jesucristo en la cruz y en su resurrección. En la cruz y en su resurrección. Dos, todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador por lo hecho por Cristo en la cruz. Así, por muy malo que haya sido la persona, Cristo limpia ese pecado y le dice, no lo sigas haciendo. Cuando nosotros vemos la situación de cuando Cristo ve a un pecador, en estos 3 años que estuvo con nosotros en la tierra, siempre su temática era, te limpio tus pecados y no sigas cometiendo. Arrepiéntete, no lo sigas haciendo. Porque si no, hacen vana la muerte de Cristo. Porque muchas veces hemos visto a personas que pasan adelante, piden perdón por sus pecados, pero vuelven nuevamente atrás y vuelven a cometer el mismo pecado. Y vuelven el domingo siguiente
a pedir perdón y vuelven después a hacer el mismo pecado. Entonces, eso genera que la muerte de Cristo sea en vano. Y por último, la justificación es un acto jurídico hecho por Cristo. Por sí solo no cambia la vida interna del ser humano. La muerte de Cristo en la cruz por sí solo no salva, sino que tiene que haber un acto del hombre o de la mujer de reconocer eso que está sucediendo, que sucedió en la cruz, como algo personal. Lo que vimos en la muerte de los dos hombres, de los dos ladrones. Uno ve a Cristo crucificado, pero no tiene salvación. Otro ve a Cristo crucificado a la misma altura, a la misma situación, pero su actitud es distinta. Y esa actitud de cambio interior genera compasión de Dios, misericordia de Dios. Misericordia de Dios, que es una palabra compuesta de miseria y cordia, de corazón. Ve la miseria del corazón. Es un acto jurídico por lo cual es el acercamiento de Dios hacia el hombre y por otra parte del hombre hacia Dios. Este acto de fe, de querer tocar a Dios. No solamente es un acto por eso es tan importante cuando uno mira el texto bíblico y ve los hechos que se nos narran en el Nuevo Testamento. Siempre, ustedes se van a dar cuenta que siempre la persona que encuentra misericordia por parte de Cristo, siempre hay una actitud de acercamiento hacia Cristo. No solamente físico, sino de corazón. Porque muchas personas se acercan a Cristo en forma física. Para Semana Santa, para Navidad. Y hay gente, como digo yo, hay gente que van 3 veces en la vida a la iglesia. Cuando le ponen agua, cuando los bautizan cuando guagua, cuando le tiran arroz, cuando se casan y cuando le tiran tierra, cuando se muere. Y para de contar, no van nunca más. ¿Sí o no? Pasa. Hay gente que va a la iglesia, pero no hay frutos de arrepentimiento, que eso es lo que busca Dios. Yo estoy haciendo un estudio personal del libro de Samuel. El libro de Samuel me muestra, primero es Samuel 7, 6, 7 por ahí aproximadamente, me muestra que los filisteos devuelven el arca del pacto, porque se llenaron de llagas, le devuelven el arca del pacto a los judíos, a los hebreos, para que sean liberadas sus llagas, pero la gente ya había tomado un rumbo totalmente distinto. Y toman esa arca y la llevan a una casa, y dice el texto, y estuvo un tiempo ahí, unos días ahí, pero el renglón siguiente dice, estuvo 20 años ahí. 20 años. Y Israel no hizo nada, siguió exactamente con el mismo pecado. Vino David, hizo todo un cambio estructural, hubo una alegría, se construyó el templo, empezó a trasladarse y llega, mientras terminan de construir, ponen el arca en la casa de Edom. Y ponen el arca en la casa de Edom, y durante 3 meses solamente estuvo el arca en esa casa. Pero en esos 3 meses hizo mucho más milagros el arca que los 20 años en el otro lado. ¿Por qué? Por la actitud del corazón de quien la estaba cuidando. ¿Cuántas veces perdemos el amor hacia la obra,
el amor hacia los hermanos, porque hemos perdido el amor a la justificación que es por la gracia. Porque tratamos, por eso es tan importante la parábola de los deudores, porque tratamos que nos perdonen nuestros pecados, pero nosotros no perdonamos los pecados de otros. Pedimos a Dios que nos perdone nuestra deuda, que es enorme, pero nosotros no podemos pedir perdón por la deuda más pequeña. Entonces, la justificación, mis hermanos, mis hermanas, es un acto tan hermoso de parte de Dios hacia nosotros que nos muestra ese amor inmenso que nos tiene. Ese amor de Dios hacia el hombre, pero también del hombre hacia Dios para poder tomarlo de la mano. Por eso les decía con respecto a Moisés en Hebreos 11. Él tuvo que aguantar a muchas personas, todo lo que pasó. Pero otra cosa que dice tan hermoso, que dice que todo eso lo aguantó, todo eso lo vivió, lo resistió, así como Cristo, sosteniéndose de la mano del invisible. Es la única forma con la cual podemos ser gratos delante de la presencia de Dios, sosteniéndonos de esa mano, sosteniendo, diciendo, yo no soy capaz de tener esto. Algunos de ustedes saben que me toca a mí, por que estoy ejerciendo una labor en forma paralela, que es ser perito judicial. Y le comentaba el otro día a los hermanos de la iglesia que me llamaron, porque normalmente uno manda un escrito y dice, yo juro, hago el juramento por escrito, acepto el cargo y el juramento y mando el escrito. Me llega una notificación del juzgado, señor, tiene que venir en forma presencial o vía por Zoom a hacer su juramento. Yo le decía a los hermanos, me temblaban las piernas. Y era tan simple como decir, el juez se paró y dijo, señor Christian Stoltheimer Thurman, de profesión, tanto, RUT número tanto, usted para la causa número tanto, de tal demandante, de tal demandado, para tal juzgado, usted jura cumplir fielmente con las leyes instauradas en Chile con respecto al procedimiento civil y penal para que su testimonio sea fidedigno y que el juez lo tome como verdadero, si no usted asume su responsabilidad penal. Yo le decía a los hermanos, me corrió un viento helado por la espalda. Eso es la justificación, mi hermano. No tengo que juramentar nada. Ese juramento ya lo hizo Cristo por mí. Yo me escondo detrás de él. Yo no soy nadie para juramentar por mí. El único que puede juramentar por sí mismo es Dios. Por eso Dios dice, yo lo escribo, yo lo doy firmado, porque Dios es el único que puede atestiguar por sí mismo. Mis hermanos, mis hermanas, eso es la justificación. Y eso es la verdad que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Escondernos detrás de la cruz. Escondernos para que Dios no vea mi pecado, yo no me tenga que defender, sino como dice Pablo, abogado tenemos para con Dios a Cristo. Él es el que habla por mí. Él es el que me defiende. Y la misma Biblia dice, yo no hablo por mí al momento de orar porque yo no sé orar. El Espíritu Santo es el que me guía. Porque yo no sé llegar al altar de Dios. Ni tú ni yo, nadie. A través de Cristo, a través del Espíritu Santo, podemos llegar a ese altar delante de Dios y decirle, Abba, Padre. No es un juez, es nuestro Padre. Esa es la lección número 5. Ustedes ya la tienen, pero dejo el micrófono abierto para quien quiera compartir algo.
Vamos a poner a todos aquí para que, voy a cerrar aquí porque ya. ¿Alguien quiere compartir algo? Ahí sí, ahí tengo en galería. Me pareció que en el de Trento, estaban como que en una discusión de cómo poder ser justificados. Y decían, si creen en que pueden ser, no, la primera era que para ser crucificado tenía que hacer buenas obras. Y la otra posición era que si creía que estaban como en una discusión antes de ese concilio, si puede, tiene que ser buenas obras. Y después decían, si cree que usted por creer en Jesús puede llegar a ser salvo, está equivocado. O sea, ¿Sabes como cuál es? el preconcilio fue una discusión ahí diferente. Menos mal, el concilio después. Sí, ¿sabes cuál es el gran problema que tuvieron con el concilio? No solamente tenían las bulas papales, sino que utilizaban la teología sistemática de San Agustín. Y San Agustín era a favor de la fe. A favor de la fe. Y ahí entran en un problema. Nuestro máximo prócer nos dice una cosa. Cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta de eso, de que San Agustín estaba a favor de la fe. El tema es que esa fe era a través de la iglesia, porque era lo único que tenían conocimiento, no tenían mayor influencia. Piensa tú también, por otra parte, de que sacaron todos los textos en griego y en hebreo, dejaron solamente el latín, la transcripción hecha por San Jerónimo. Entonces dejaron toda una transcripción hecha al latín de conceptos, tal cual como estamos viendo, desde el griego, que tienen otra idea. Por ejemplo, por ponerte un caso, ustedes busquen ahí en internet la imagen de San Pedro en Roma. San Pedro en Roma. Y se van a dar cuenta que la estatua que hizo Miguel Ángel, San Pedro aparece con 2 cuernos. ¿Ya? Y es por la transcripción hecha, la mala transcripción hecha de San Jerónimo, del griego al latín, cuando lee la parte que Pedro ve este proceso, tiene como una aureola, y él esa interpretación, que veía su rostro como, perdón, el de Moisés. Ustedes ven a Moisés en el Vaticano, ya, a Moisés en el Vaticano lo van a encontrar con 2 cuernos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hace la transcripción de Moisés desde el hebreo, el término cuerno en hebreo es muy parecido al resplandor, al concepto técnico del resplandor que se figura aquí. A ver si podemos buscar una imagen, si lo encuentro. Moisés en el Vaticano. Aquí lo tengo. Se los voy a compartir. Mira ahí. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven en el Vaticano? ¿Se ve la imagen o no? Sí, señor, sí, señor. Dice 2 cuernos en el pelo. Sí, pues son 2 cuernos, porque la palabra resplandor, que tenía resplandor Moisés cuando él bajó del monte Sinaí, El monte. Claro, del monte Sinaí, del monte de Dios, la palabra resplandor en hebreo es muy parecida a la palabra cuernos, y él transcribió como cuernos. Por lo tanto, como nadie después se dedicó a observar eso, cuando le pidieron, en el Vaticano, el Papa le pidió
la escultura a Miguel Ángel con respecto a Moisés, él lee el texto bíblico y lee que Moisés tenía 2 cuernos. No, y era que su rostro resplandecía a causa de la gracia de Dios. Exactamente, pero la palabra hebrea es muy parecida a la palabra hebrea a la palabra cuerno. Y él al transcribirla solamente la transcribió como cuerno. La mal transcribió, como dice mi esposa. Entonces, esos son pequeños grandes detalles que se producen al momento en que uno puede malinterpretar el texto bíblico. ¿Se fijan? Todo basado en las malas interpretaciones de San Jerónimo. Exactamente. Y piensa usted, hermano querido, pastor amado, hermanos queridos, piensen ustedes que San Jerónimo lo hizo en el año 450, 470, y ahí hasta el 1500, hasta el 1590, 1600, cuando recién Martín Lutero empieza a hacer la transcripción, pero ya desde los textos originales al alemán y después a las demás lenguas. Todos los demás, ¿se fija? Por eso, y de ahí se empezó a corregir. Lo que pasa con la palabra también Mar Rojo. Nosotros tenemos la mala transcripción de que se abrió el Mar Rojo, y no es Mar Rojo lo que se abrió. Porque el lugar no existe donde fue el lugar del cruce del pueblo de Israel. Pero eso es para otro tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Pues una cosa que a mí me parece asombrosa es el hecho de que la Iglesia hubiera tomado la determinación, por ejemplo, con las famosas indulgencias, de justificar a las personas mediante la coima, extorsionar a las personas. Y Martín Lutero dijo que de dónde resultamos con estas enseñanzas. Sin embargo, tengo entendido que duró buena parte del tiempo y entonces yo podía tener derecho a la salvación pagándola económicamente con un dinero. Entonces ahora Sí. entiendo esa parte, pues. Nosotros nos tuvimos la bendición de conocer Roma. Fuimos al Vaticano. Y anoten por ahí, por favor, porque les voy a dar un tip. Anoten, anoten por ahí, ¿ya? Eso, lápiz y papel. 20.000. Anoten, pónganlo de arriba hacia abajo. 20.000. 6. 52. 45. Hacia abajo. ¿Ya? 20.000. Ponga al lado visitas. Se considera que entre 15.000 y 30.000 son las visitas que tiene diariamente el Vaticano, de personas que visitan el Vaticano. 6. ¿Por qué? Porque son 6 días de lunes a sábado. El día lunes se tiene cerrado el museo. 52. Son 52 semanas en el año. Y 45 son 45 euros por persona. Ahora multipliquen todo eso. Y la cifra que le dé va a ser el ingreso que tiene el Vaticano solamente al año por derecho de entrada a visitar el Vaticano. Sí, esos, los museos y todas las riquezas de museos, no importa, pues sí importa, en la denominación católica es una gran capacidad de entrada de todo lo que ellos poseen. Acá tenemos un pueblo que se llama Guane, y el cura que se hizo un museo, porque de allá salen unas piedras fósiles, hay una cosa rara ya esa parte. Uno sube y sube y sube, y eso es que fue mar algún día, y hay fósiles y hay restos de todas cosas. Y él cuando era joven y llegó allá, se puso a recolectar y hizo un museo también para ese pueblo Guane,
y se encontró una momia de una indígena y uno va allá y paga, no paga mucho, eso no es muy costoso, pero uno paga y esa es como la tradición, ¿no? Así como ellos en Roma cobran por su museo, que son reliquias, acá también hacen y les va muy bien. O sea, piensa tu hermano querido, que el hecho de denominar a María Magdalena como prostituta y que ella también estaba aportando a Cristo, generaba la ventana para que las prostitutas también del trabajo que realizaban dieran para la iglesia. O sea, esa era la trama. Esa era la trama. ¿Sacaron la cuenta cuánto es o no? ¿Multiplicaron? Son todos por. El ejército. ¿Cuánto, hermana Alejandra? Según mi teléfono, que por fin va a haber 280, ¿o no? O 2.088.800.000, algo así. No puede ser tanto. 280. Ya, la Inesita, a ver, dijimos que eran 20.000 Por 6, por 6 por 52 y por 52 y por 45, ¿sí? y por 200. 45. 280.000. No, 45 euros por persona. O 280.800, ¿así? 280 millones ¡A de millones! euros. No quería decir millones. Uf, por favor. ¿Lo multiplicaron o no? ¿Estamos bien o no? $20.000. No, pero mami, ¿a cuántos euros tienes tú ahí? 280 y tantos millones de euros. Eso solo. ¿Cuánto es? 288 millones de euros. 280 millones 800.000 euros. Eso es lo que da. Y los días domingo, cuando ustedes van en Roma, que se cierra, ¿no es cierto?, ponen sillita y todo, la persona para que se siente ahí tiene que pagar 150 euros para sentarse ahí. Y el que quiera pedir una audiencia al Papa paga 400 euros por persona, solamente para acercarse, tocarle la mano y salir. O sea, eso es la indulgencia. Bueno, eso es para que veamos lo que es el negocio de la fe, propiamente tal para el concepto. Por eso, Martín Lutero decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Por qué? Si ya la iglesia es rica. Si ya la iglesia es rica. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Les quedó claro la materia? Ahí le di varios tips de cosas bastante prácticas e interesantes,
Pastor, quería comentar que tal vez se dijo en la clase pasada, precisamente que en aras a vender la salvación, los jesuitas en Colombia se habían quedado con la mayoría de las tierras semovientes y todo lo que se podía, porque la salvación se vendía, y por eso creo yo que se crean tantos santos y tantas fiestas para los santos y tantos responsos a las almas después de muertos, pretendiendo que con esos responsos se gana la salvación o se puede sacar al alma del purgatorio, en fin. Sí. Y Ahora, eran tan dueños del Estado que hubo una ley que se llamó Ley de Manos Muertas, que no sé si fue de Mosquera o de Marcos Fiel Suárez, donde se le quitó la tierra al clero porque eran dueños prácticamente de todo el país y se le entregó a los campesinos para que la trabajaran, ¿no? Pero no obstante esas circunstancias, pues aquí en Colombia se siguen pagando responsos y se siguen pagando misas y se siguen pagando a todos los santos, jaculatorias y cosas de esas, o sea que seguimos prácticamente en lo mismo. Decir sí, que volvemos a la justificación anterior antes de Martín Lutero, pienso yo, o estamos en lo mismo en la Iglesia Católica, por supuesto. claro. Ahora, aparte de eso, una situación tangencial de lo que es el celibato, ojo con eso, una situación tangencial de los efectos del celibato de los sacerdotes, era porque muchos de ellos eran hijos mayores o hijos únicos que se transformaban en cleros, ¿no es cierto? En sacerdotes, sean jesuitas, franciscanos, la denominación que quieran, el movimiento que quieran. Y eso involucraba que no tenían descendencia, por lo tanto, ¿quién se quedaba con esas propiedades? ¿Quién se quedaba con esa riqueza? La iglesia. Porque ellos tenían que despojarse de todos los bienes para servir humildemente a Dios. Pero no así, hay una, en el History, hay un documental con respecto a todo lo que es la mafia dentro de la Iglesia Católica, con respecto a eso, que es muy, muy interesante, muy interesante. En Colombia hace unos 10 años, yo creo, hubo un robo al banco, un desbanco, o el banco cayó, ¿cierto? Y se empezaron a saber las cuentas de todos los, del banco católico, y se empezaron a ver los valores que ellos guardaban en sus cuentas personales, y eran bastantes, o sea, hace 10 años era difícil considerar que hubieran fortunas tan grandes, y ellos las tenían, y por haber caído ese banco, uno se dio cuenta de, no sé si el abogado se acuerda, si perdón, el ex juez se acuerda de eso, y se reveló como que lo que ha pasado con ay, no me acuerdo del nombre, pero el nombre o la posición del obispo, pues, de Colombia, y se reveló toda la cantidad de dinero que ellos tenían. Ahora es justo, ¿no? Ellos trabajan y para eso, pero se reveló esa gran cantidad de dinero que ellos ganan. Sí, sí, por eso es tan importante. Es claro que el obrero es digno de su salario, eso es claro, pero el aprovechamiento en lo que Dios dice, eso no es lícito. Eso no es lícito. A mí me sucedió con un ex cliente y amigo que estaba haciendo un negocio que era muy bueno, lucrativo, pero él, como digo, le dije yo, se te abrió el apetito de la ambición y quiso hacer más cosas. Y un minuto, si él invertía 10 y ganaba 100, quería invertir los mismos 10 para ganar 300. Pero eso significaba una sobreexplotación y ya ser usurero. ¿Me entiendes? La usura. Y yo le dije, pero Roberto, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Ya no es suficiente con lo que ganas? ¿Cuánto es mucho? Y eso nos sucede muchas veces, sea para la iglesia, sea o no de la iglesia. O sea, de repente
también hay gente que trata de hacer muchas cosas para la iglesia, pero sucede de que llega un minuto en donde ya se desvía la situación y deja al margen otras cosas. O se preocupa de muchas cosas del mundo y las cosas espirituales las deja a un lado. Siempre Dios nos está pidiendo equilibrio. Equilibrio. Porque esa es la justificación. Ser equilibrados. Ser equilibrados. La balanza. Porque el Señor pesará nuestros corazones. ¿Dónde está tu corazón? Bueno, mis hermanos, mis hermanas. Bueno, Rafael. Mira, que yo pensaba lo siguiente, que no sé si esté equivocado, pero me parece igual que el hecho de que los sacerdotes no se les permita casarse, es para que la plata de todos los servicios religiosos no se disimule en la familia, en la esposa y en los gastos que tendría un hogar y se pueda tributar al Estado del Vaticano o a la Iglesia como corresponde. Me parece a mí, entre lo que he escuchado por ahí, que esa es una de las causas por la cual existe el celibato. No sé si estaré errado. Habría que preguntarle a un sacerdote, pero tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. Tendríamos que hacer un curso sobre romanismo y sectas falsas para tocar esos temas. La otra vez tocamos tangencialmente un poco a los testigos de Jehová revisando su libro, cómo se lee el libro de ellos. Pero sí, hay muchas cosas que de repente uno, wow, queda sorprendido. Cómo manipulan la Biblia para que encaje para lo que ellos consideran. Por ejemplo, lo que pasa con la Iglesia Católica, que los dones del Espíritu Santo los toman desde Isaías. Entonces así la Virgen María quedaría dentro de los dones previos a que Cristo llegara. ¿Ya? Entonces después los dones que vino en el día Pentecostés, ellos le llaman los dones carismáticos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos muchas formas de actuar o de pensar y no sabemos de dónde vienen. Y las tomamos por defecto. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un caso, con esto vamos a terminar. Anoten por ahí la palabra don, ¿no es cierto? Por ejemplo, don Rubén Plaza, don Rafael, don Salvador, ¿no es cierto? Nosotros le ponemos don, a todo un don, ¿ya? Y a las mujeres, doña, ¿no es cierto? Lo tomamos con una actitud de respeto. Pero se supone que el término original de eso es una abreviatura del concepto de origen noble. Don, de origen noble. Y claramente, ninguno de nosotros de aquí que estamos hablando tenemos origen noble. ¿Ya? Pero todos le hablamos de don, de doña. ¿Ah? Y nosotros lo utilizamos, y pasa muchas veces en términos de iglesia, que los utilizamos, pero no tenemos la conceptualidad detrás. Y eso es el propósito de este curso. Que podamos entender lo que Cristo hizo, que está centrado en una pura palabra que se llama salvación. ¿Cuáles son estas patas de esto? Y si hablamos de justificación, si yo hablo con un judío y le hablo sobre justificación, ¿qué es lo que entiende él cuando yo le digo justificación? Es lo que me estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que entiendo yo de justificación? Por eso es tan importante que vamos a entender un poco los términos que estamos utilizando. De origen noble. Así que, don Rubén Plaza, por favor, ¿nos puede despedir con una oración final? Con mucho gusto, don Cristian. Señor, gracias te damos por tu amor y tu bendición. Gracias por este tiempo que nos permites crecer, conocer. Gracias por el pastor Cristian. Señor, síguele bendiciendo, colocando ese amor por enseñar a cada día y a todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendices en nuestro tiempo, ya que hemos dedicado tiempo para saber de ti,
para conocerte cada día y saber la obra maravillosa que hiciste en cada uno de nosotros. Vuélvenos Amén. a reunir la próxima clase, el próximo jueves, Señor, para seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, y que esta semana sea de gran bendición, que tengamos un gran descanso esta noche y que nos volvamos a reunir con tu anuencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por participar. Nos estamos viendo el próximo jueves. Un Amén. abrazo. Dios les bendiga. Bendiciones. Está muy bien, gracias. Saludos, Bendiciones saludos. para todos. Muchas Bendiciones. gracias y Saludos. bendiciones para todos. Saludos, hermana. Elfi, estaba la vía acostadita, parece que está enfermita. Bendiciones. Bendiciones, saludos.